Muy bien. Seguimos entonces. A ver, los leo. Ya están de regreso. Ya, yes. Ya, continuamos. A ver, ya habíamos identificado el sujeto y los componentes del sujeto también. También habíamos revisado su clasificación. Ahora vamos al predicado. En una oración bimembre, aquella en la que se puede distinguir el sujeto del predicado, vamos a decir que el predicado en términos sintácticos es una frase verbal. Es una frase verbal y obviamente dentro de la frase verbal vamos a encontrar al núcleo, que es el verbo, y a los complementos. ¿Quiénes son los complementos del núcleo de la frase verbal que funciona como predicado? Esos complementos van a depender del tipo de verbo. Si el verbo es copulativo, sabemos que el complemento obligatorio es el atributo. Sabemos que sintácticamente el atributo es una función desempeñada por la frase nominal y por la frase adjetiva. Cuando el verbo es predicativo, es decir, cuando el verbo no es copulativo, cuando el verbo no es ser, estar o parecer, puede tener objeto directo y de hecho lo exige cuando el verbo es transitivo. Cuando el verbo es ditransitivo, además de objeto directo, pide objeto indirecto. Existen casos en los cuales el verbo es intransitivo y exige objeto indirecto, ¿ya? Como en el caso de me gusta el ceviche con papa a la huancaína, me agradan tus hermanos, me emociona escucharte cantar, etcétera, etcétera. Con verbos como agradar, gustar, fascinar, fastidiar, molestar, alegrar, en determinados contextos, estos verbos van a exigir siempre con una estructura pronominal, ¿no? Siempre pidiendo en todo caso un pronombre proclítico, como me, en me gusta, en te agrada, le fascina, por ejemplo, y ahí, ¿no? Ese me, ese le, ese te son el objeto indirecto. Y el verbo gustar, agradar, fascinar son verbos intransitivos, ¿ya? Entonces, el predicado es un componente de la oración bimembre. El predicado es una función desempeñada exclusivamente por la frase verbal. El predicado, en términos semánticos, se refiere a aquello que se dice respecto del sujeto. Eso es lo que podemos decir con respecto del predicado. A ver, vamos a ver esta oración que está en esta diapositiva. Jaime compra galletas para su cachorro en esta bodega. Muy bien, el verbo es compra. El verbo es núcleo de predicado, NP. Podríamos preguntarle, un momentito por favor, podríamos preguntarle al verbo, por ejemplo, comprar. Comprar es una acción que la puede realizar una persona, ¿no es así? Entonces podemos preguntarle quién. ¿Quién compra? ¿Quién más el verbo? ¿Quién compra? Respuesta. ¿Quién compra? Respuesta es Jaime. Respuesta es Jaime. ¿Y quién es Jaime? Bueno, Jaime es el sujeto. Puedo preguntarle al verbo para el objeto directo, para hallar al objeto directo, ¿qué es lo que más el verbo, más el sujeto, ¿no es cierto? Jaime.
Si yo pregunto, ¿qué es lo que compra Jaime? Respuesta será galletas. Y las galletas son, ¿qué son las galletas? Son el objeto directo. ¿Ya? Son el objeto directo. ¿Ya? Podría preguntar también, ¿para quién? ¿A quién o para quién? Yo podría preguntarle al verbo, nuevamente, ¿a quién? ¿Ya? Yo puedo preguntar. Yo puedo preguntar ¿a o para quién? ¿O quiénes? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿Para quién? ¿Para quiénes? Más el verbo. Más el sujeto, más el objeto directo. Yo puedo preguntar. ¿A quién o a quiénes o para quién compra Jaime galletas? Y la respuesta va a ser el objeto indirecto. ¿Ahí vieron? ¿Qué más? Ahora voy a preguntar, sigo preguntándole al verbo, le voy a preguntar lo siguiente. Voy a preguntarle. ¿Qué le puedo preguntar? Yo podría preguntarle al verbo cómo, cuándo, dónde, con qué, para qué, por qué. En este caso, para la respuesta que es en esta bodega, puedo preguntar dónde. ¿Dónde? ¿Dónde qué? ¿Dónde? Verbo, ¿no es cierto? Más el sujeto, ¿no? ¿Dónde compra Jaime? O puedo preguntar dónde compra en todo caso, no hay problema. ¿Dónde? Yo puedo preguntarle al verbo ¿dónde? ¿Dónde lo compra? Y la respuesta va a ser en esta bodega, ¿no es así? La respuesta es en esta bodega. En esta bodega. La respuesta es en esta bodega. ¿Y qué es en esta bodega? Es el complemento circunstancial del lugar. ¿Ya? Ahí está, chicos. Podemos plantearnos estas preguntas. ¿Para qué? Para encontrar a todos los componentes, ¿no es cierto?, de este predicado. Ahí está. Nuestro predicado compra galletas para su cachorro. ¿Eso qué cosa es? Eso es objeto indirecto, donde en esta bodega es complemento circunstancial del lugar. Eso es lo que dijimos. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Seguimos. El predicado va a tener una clasificación de acuerdo a su estructura. ¿Ya? El predicado, la frase verbal, tiene una clasificación. Si el verbo es copulativo, ¿no es así? Si este predicado tiene la siguiente estructura. Hay un verbo copulativo más un atributo, el atributo es el complemento. Entonces, mi predicado va a ser un predicado nominal. ¿Ya? Si hay verbo copulativo más atributo más complemento, mi predicado es nominal. Si en mi predicado, si en mi frase verbal predicado hay un verbo predicativo más complemento, ojo ahí, si hay un verbo predicativo más complemento, entonces ahí mi frase verbal, ahí mi predicado va a ser verbal. ¿Ya? Muy bien. Predicado nominal o predicado verbal. Muy bien, niños. A ver, primero subrayen, por favor,
Subrayen el predicado. Subrayen el predicado, por favor, en la A, en la B, en la C, en la D, en la E, en la F y en la G y en la H. Subrayen. Predicado tiene que estar el verbo y todos sus complementos. El verbo y todos sus complementos. O de, o y, circunstanciales, agente, atributo. Subrayen, subrayen. Subrayen, no. Carlos, ¿qué pasó? No funciona bien el pulso. ¿Qué pasó con la muñeca? Ya. Uy, igual que yo, yo tampoco no tengo buen pulso, no. Ya. Muy bien, ya está subrayado. A ver, vamos a ver si es correcto el subrayado. Vamos a ver si es correcto el subrayado. A ver. Estoy esperando a que mi pantalla se haga completa. No sé qué pasa. Ya. A ver. Verbo deben. Muy bien. Ahora me concentro yo en la A, está bien. En la B. Ya, está bien. En la C. Está bien. En la D. Perfecto. En la E. Correcto. En la F. Muy bien. En la G. Uy, uy, uy. En la G, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? En la G pasa algo. Pasa algo muy desconcertante. A ver, ¿qué dice ahí? Todo eso es el predicado. Todo es el predicado. El H. Muy bien, ya está. Ahora sí todo es correcto. Ya. Vamos a identificar el verbo, ¿ya? Vamos a identificar el verbo. A ver, el verbo, ya, este color. Verbo deben estar. En la B, verbo está revisando. En la C el verbo es todo esto, ¿sí? En la D, ahí está. En la E, en la F, en la G, en la H. Ya. A ver, a ver. Ya tenemos ahí deben estar. ¿Cuál es el verbo principal en deben estar? El verbo principal es estar. Ahí está. El verbo principal es estar. Verbo principal. En la B, verbo principal, revisando. En la C, verbo principal, estafados. En la D, verbo principal, ser. En la E, solo hay un verbo. En la F también. En la G, verbo principal, comprar. En H, verbo, bueno, en solo. Ya, perfecto. Entonces, fíjate aquí. Me vas a decir si es verbo copulativo o predicativo. A ver. ¿Qué tipo de verbo es ese? Estar, deben estar. Verbo copulativo. Está. A ver, en la B, revisando. Verbo, revisar. Verbo predicativo. En la C, estafado. Al ojo. Verbo estafado, estafar, verbo predicativo. Ser. Verbo copulativo. El único verbo. Verbo predicativo. F, el único verbo. Verbo copulativo. G,
Fueron a comprar. Comprar es el verbo principal. Ese es predicativo. H, fueron, el único verbo. Verbo copulativo. Perfecto. Entonces, aquí, heladas, si es verbo copulativo, tengo que cerciorarme. Debe tener un atributo. A ver, heladas, las cerezas deben estar heladas. Las cerezas están heladas, deben estar heladas, están heladas. Heladas es el atributo. ¿Ah? Es el complemento, ¿no es cierto? Atributivo. A ver aquí, ¿dónde está el otro verbo copulativo? Tienen que ser más pacientes. Ellos tienen que ser más pacientes, ellos son más pacientes. Ser es el verbo principal, son más pacientes, ahí está más pacientes, ahí está el atributo. Complemento, atributo. Tienen atributo. A ver aquí, ¿dónde está? Ya. Son. Si el verbo es son, muy alegres, ¿no es cierto? Es el complemento, ¿no es cierto? Atributo. Señala una cualidad, pues, del sujeto, los primos de Erika. A ver, aquí fueron, tu papá y mi tío fueron, ¿qué fueron? Grandes amigos. Ahí están, grandes amigos. Es el atributo. Ya, perfecto. Entonces, ahí donde hay atributo, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué frase? Ah, predicado. ¿Qué predicado? Ya sabemos ya, pues. Será predicado nominal. Ahí está. ¿Dónde está otro verbo copulativo? Aquí con atributo, ahí está. Predicado nominal. ¿Dónde hay otro? En la F. Predicado nominal. Luego en la H. Predicado nominal. ¿Es correcto eso? A, predicado nominal. D, predicado nominal. F, predicado nominal. H, predicado nominal. ¿Qué significa el resto? Bueno, el resto significa que en el resto hay un predicado verbal, predicado verbal. Por acá debe haber predicado verbal. ¿En cuál de esos predicados verbales hay una perífrasis de la voz pasiva? A ver, escriban. ¿En cuál de esos predicados verbales hay una perífrasis de la voz pasiva? ¿En cuál de esos 4 predicados verbales hay una perífrasis de la voz pasiva? A ver, en la G. ¿Ah? ¿Cómo va a haber perífrasis de la voz pasiva? Fueron a comprar. ¿Cómo es una perífrasis de la voz pasiva? Verbo ser más un participio. O a esos verbos les aumentas más auxiliares, pero el verbo principal tiene que ser en voz pasiva. El verbo principal es participio, no es infinitivo. ¿Dónde está la voz pasiva? ¿En la H? ¿Cómo va a haber voz pasiva en H si solamente su único verbo es fueron? Ese es predicado nominal. La voz pasiva solamente hay en predicado verbal. Solo en predicado verbal hay voz pasiva. Por eso les pregunté, ¿en cuál de los predicados verbales el verbo se encuentra en voz pasiva? A ver. ¿Quién? A ver, observen ahí. Agranden los ojos. ¿Se acuerdan del ejemplo dada por José? ¿Se acuerdan? José saltó la cuerda ayer. La cuerda fue saltada por José ayer. La cuerda tenía que haber sido saltada por José ayer. Tuvo que haber sido saltada. Futuro. La cuerda será saltada por José. Habrá de ser saltada. Esa es voz pasiva. ¿Dónde hay voz pasiva? A ver. Voz pasiva solamente hay en predicado verbal. Porque no ves que en la voz pasiva, ¿qué sucede? El objeto directo se convierte en sujeto pasivo y el sujeto activo se convirtió ahora en la voz pasiva en complemento agente. Eso no hay en predicado nominal. Muy bien, Adrián. Los extranjeros han sido estafados.
Se entiende ahí que el complemento agente no está presente, pero se sobreentiende, ¿no? Los extranjeros han sido estafados, se sobreentiende que es por alguien, ¿no es así? No está escrito en lo complemento agente, pero se sobreentiende, ¿ya? Ahí es. Aquí en los extranjeros han sido estafados, ahí ese predicado verbal tiene que tiene una perífrasis verbal, ¿no es cierto?, de la voz pasiva. Ese se encuentra en voz pasiva. ¿Ya? ¿Ya qué pasó con la diapositiva anterior? Ahí está la diapositiva anterior, no sé quién está preguntando. Voy a agrandar. A ver, voy a agrandarla. Está nombrando, no sé por qué. Ahí está, esa es la diapositiva anterior. Ya, ahora paso a la diapositiva actual. Ahí está la respuesta. Muy bien, continuamos. Los componentes del predicado. Ya hemos adelantado, ¿no?, algunos componentes del predicado. A ver, chicos, escríbanme, ¿cuáles son todos los componentes de un predicado? A ver, ¿cuáles son esos complementos, componentes del predicado? ¿Cuáles son esos complementos, obviamente, que integran el predicado? Objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. ¿Quién más? Falta. Objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. Falta. Atributo, claro, si es predicado nominal, atributo. ¿Qué más? Falta. Si está en voz pasiva, ¿cuál es el complemento? El agente. ¿Qué más? Faltan otros componentes. Objeto directo, objeto indirecto, circunstancial, atributo, agente, predicativo, el núcleo, ya que no, querémoslo, ya otros, además del núcleo. El complemento predicativo, muy bien, Leonid. El complemento predicativo. Creo que ya está completo, ¿no? Ya está completo. El complemento predicativo y el famoso complemento de verbo. ¿Se acuerdan? Complemento de verbo. Así se llamaba esa función. Cuando aparece el famoso complemento de verbo con los verbos de régimen preposicional, como acordarse, pide un acordarse de algo. Otro verbo complemento de régimen es discernir o discutir. Discutir requiere de un con, discutir con. ¿Ya? Ejemplo. Ya, seguimos. Continuamos. Ya. Bueno, estamos viendo aquí los dos principales complementos del predicado. Obviamente, ¿de qué predicado? Aquí estamos hablando, si hablamos de objeto directo e indirecto, eso no vamos a encontrar en predicado nominal, ya, por si acaso. Eso solamente se encuentra ¿dónde? Eso se encuentra en predicado verbal. Eso se encuentra solamente en predicado. ¿En qué predicado? En predicado verbal. ¿Ya? Ahí nada más se encuentra. A ver, vamos a ver. El objeto directo. ¿Qué pregunta le hacemos al verbo para hallar el objeto directo? Le preguntamos, escriban ahí, ¿qué le preguntamos al verbo? Si es cosa, si el objeto se refiere a cosa o algo inanimado, es ¿qué es lo que? Más el verbo. Ya está. ¿Qué es lo que? Más el verbo.
Creo que no se veía. Otro color. La pregunta, ¿cuál era? Para cosa es, ¿qué es lo que? Respuesta, objeto directo. Para persona, ¿qué es lo que preguntamos? ¿A quién? ¿No es cierto? Más el verbo. Un momentito, voy a borrarlo de nuevo porque aquí y ahora sí. Es lo que más el verbo más el sujeto, ahora sí. Respuesta, el objeto directo. Ahora, para persona sería aquí en, o si es que es plural, ¿no es cierto? A quienes, más el verbo, más el sujeto. La respuesta obviamente será el objeto directo. ¿Ah? A ver, Renata come frutas. ¿Qué es lo que le pregunto aquí? ¿Qué es lo que come Renata? ¿Qué es lo que come Renata? Esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Qué es lo que come Renata? Respuesta, frutas. Renata escribe mensajes. Aquí, ¿qué pregunto? Aquí pregunto, ¿qué es lo que escribe Renata? Ya, ¿qué es lo que escribe Renata? Ahí está. Y la respuesta será mensajes. Mensajes es el OD, objeto directo. Ya, aquí frutas es el objeto directo. Disculpen, es el niño llorón que está interrumpiendo la clase. Ya está. Ahora sí. En Renata come frutas. ¿Qué es lo que come Renata? Respuesta, frutas. Renata escribe mensajes a su mamá. ¿Qué es lo que escribe Renata? Mensajes a su mamá. ¿Ya? Ahora, aquí dice visitar. Yo no puedo preguntar qué es lo que visita Renata, pero sí puedo preguntar a quién visita Renata. Mi respuesta, la respuesta, ¿cuál será? ¿A quién visita Renata? Respuesta es a su mamá. A su mamá, que será objeto directo. ¿Ya? Ya. Perfecto. ¿El objeto directo qué es? El objeto directo es el complemento obligatorio de verbos transitivos. El objeto directo es la persona, el animal, la cosa, la entidad que recibe directamente el impacto, ¿no es cierto? Quien padece directamente la acción verbal, o quien recibe algo, o es el afectado. Obviamente todo esto es en una oración con verbo transitivo. En una oración con verbo transitivo que tenga un sujeto activo. Por ejemplo, Renata come frutas. Se entiende que las frutas son comidas por Renata. Las frutas es el OD. La acción de comer recae directamente sobre frutas. Renata escribe una carta. Se entiende que las cartas son escritas por Renata. La acción de escribir de Renata, ¿no? Afecta directamente a los mensajes, ¿ya? Renata visita a su mamá. ¿Quién recibe la visita? La mamá, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora, ¿qué podemos decir? Que el objeto directo que se encuentra en una oración en voz activa, el objeto directo, cuando la oración cambia de voz, cuando la oración se encuentra en voz pasiva, el objeto directo se convierte en un sujeto paciente, sujeto pasivo. Vamos a hacer el cambio ahí. Sujeto pasivo. A ver, de color verde será. Un momento aquí. Mi teclado es gigantesco, pero el espacio, no hay espacio para el mouse. A ver, Renata come frutas. Voz pasiva, ¿cómo sería? Las frutas
Las frutas son comidas por Renata. Entonces, frutas era el objeto directo. Aquí frutas se convierte en ¿qué? Fruta se convierte en la voz pasiva, se convierte en el sujeto pasivo, ahí está. Sujeto pasivo. Fruta se convirtió en sujeto pasivo. ¿Ya? Ahí está. Frutas, que era objeto directo, frutas, que era objeto directo, se convirtió en sujeto pasivo, sujeto paciente. Ahí está. A ver, siguiente caso. Renata escribe mensajes a su mamá. Voz pasiva, ¿cómo sería? En la voz pasiva sería así. Mensajes tiene que pasar, pues, ¿no? Como sujeto pasivo. Serían los mensajes son escritos por Renata para, ¿no es cierto? ¿Se entiende qué es? Los mensajes son escritos por Renata para su mamá. Eso ahí, como no alcanza espacio, voy a dejarlo ahí en puntos suspensivos. Y obviamente los mensajes que era OD, ahora los mensajes se convierten en ¿qué? En sujeto pasivo. Ya está. Los mensajes se convirtieron en sujeto pasivo. ¿Dónde está? Aquí está. Los mensajes, ahora sujeto pasivo, ahí está, son escritos por. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es la perífrasis de voz pasiva? Son comidas. Aquí son escritos. Complemento agente por Renata. Aquí por Renata. Aquí, ¿cómo sería? Renata visita a su mamá en la voz pasiva. En la voz pasiva sería así. Sería así. La mamá es visitada por Renata. Donde obviamente la mamá, que era objeto directo, ahora en la voz pasiva se convierte en sujeto pasivo, se convierte en sujeto pasivo. ¿Ya? Entonces ahí, mamá es en la oración en voz pasiva el sujeto pasivo. En la oración en voz pasiva es el sujeto pasivo. Ahí está. Ahí está. Ahora vamos a trabajar con el objeto. Algo más, antes de pasar al objeto indirecto. ¿Algo más que quería decirles? Sí, hay algo más. El objeto directo, además, puede ser reemplazado por los siguientes pronombres. ¿Qué tipo de pronombres? Los famosos clíticos. ¿Cuáles son? Los, las, o lo, la. Los, las o lo, la. Podemos decir Renata come frutas o Renata las come, así como está acá. Renata las come, ¿ya? Renata come frutas o Renata las come. Las, que es el objeto directo. Puede decir Renata escribe mensajes a su mamá, objeto directo. Para reemplazar a mensajes podría decir Renata los escribe, ¿ya? Renata escribe mensajes a su mamá. Para el objeto directo sería Renata los escribe, ¿ya? Estamos en OD recién. Ya está. Ahora, Renata visita a su mamá. Objeto directo, reemplazado, sería Renata, la visita. Vamos a poner aquí la oración con el objeto directo pronominalizado, sería Renata, escribe mensajes a su mamá. Renata los escribe a su mamá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ejemplificando, ¿no es cierto?, cómo el objeto directo, mensajes, se pronominaliza y obviamente al pronominalizarse se reemplaza no en las, porque mensajes es masculino plural, sería los. Renata los escribe, ¿ya? Ahí está. Muy bien, ahora el objeto indirecto. ¿Qué tenemos que decir acerca de este? Que el objeto indirecto, como les dije inicialmente, el objeto indirecto puede aparecer en oraciones con verbos
ditransitivos. Quiere decir verbos que piden doble, ¿no? Doble objeto mejor dicho, que piden, pues, que tiene doble transitividad. De tal manera que la acción viaja del verbo al objeto directo y del objeto directo al objeto indirecto. Ese es el caso de Renata escribe mensajes a su mamá. Entonces, ahí, por ejemplo, la transitividad pasa así. Renata escribe. ¿Qué escribe? Mensajes. ¿Y a dónde van esos mensajes? A su mamá. Entonces, ahí hay ditransitividad. ¿Ya? Pero en cambio, en Renata come frutas, ahí la acción de comer solamente recae sobre frutas, nada más. Y frutas, nadie recibe las frutas más que Renata, que es el sujeto. Pero aquí los mensajes no van para Renata, los mensajes van para la mamá, para otra persona, ¿no? Doble transitividad. Ya. Pero también hay oraciones con verbos intransitivos que piden OD, ¿ya? Hay oraciones con verbos intransitivos que piden, no OD, que piden objeto indirecto. ¿Cuáles son esos verbos intransitivos que piden objeto indirecto? Voy a darles algunos ejemplos, ¿ya? ¿Será por acá? Sí, por acá. Verbo, aquí está, justamente. Objeto indirecto con verbos intransitivos. Yo puedo decir, por ejemplo, además de Luisa se fue el Cino. Yo puedo decir, tus ojos azules me encantan. ¿Ya? Yo puedo decir, esos zapatos blancos. Esos zapatos. Esos zapatos blancos me encantan. ¿Ya? O me fascinan. Un momentito. Está, me fascina. ¿Qué más? Uy, un momentito. No puede ser. Ojos azules me encantan. Me encantan. Esos zapatos blancos me fascinan. Está. Se borró. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos me, y aquí me. Entonces, aquí tenemos Julia se fue al cine. Aquí es bueno, aunque no, ya. Aquí, por ejemplo, tus ojos azules me encantan. Esos zapatos blancos me fascinan. Ahí me para encantan, me para fascinan. También podría ser tus ojos azules le encantan a María, no sé. Esos zapatos blancos le fascinan a mi madre, ¿no? Puede ser. Le fascinan. No hay problema. A donde voy es al hecho siguiente, que este pronombre que acompaña el verbo, ¿sí? Así como el se que acompaña el verbo, estos pronombres se refieren al objeto indirecto. Y estos verbos encantar y fascinar o el verbo irse no tienen objeto directo. No es que yo, ¿no? Irse, yo me voy a, ¿no? Yo me voy a María, bueno, María sería el circunstancial del lugar, pero no es objeto directo, ¿ya? Encantar.
¿Quiénes encantan? Ojos azules, tus ojos azules. Eso es sujeto. ¿A quién encantan? A mí. Ya está. No hay aquí objeto directo, por si acaso. Son ejemplos de verbos intransitivos ¿con qué? Con objeto indirecto, ¿ya? Entonces, esto de acá será un objeto indirecto. Objeto indirecto será rojo. Objeto indirecto. Objeto indirecto aquí. Y acá también objeto indirecto. Además, el objeto indirecto recibe la acción, ya, esto ya está. Aparecen en verbos transitivos, sí, con verbos transitivos y con verbos intransitivos. Con verbo transitivo, aquí está, objeto indirecto, lee. Renata le escribe. Está. Con verbo intransitivo, esos zapatos blancos me fascinan. Es reemplazable por lee. Renata escribe mensajes a su mamá, Renata le escribe. Obviamente cuando tenemos una oración como Renata le escribe, ¿sí? En una oración como Renata le escribe, obviamente se conserva aquí el objeto directo, que es mensajes. ¿Ya? Se conserva. Si acaso. Renata le escribe mensajes. Ahora, si yo quiero reemplazar a los dos, ¿cómo sería? Si queremos reemplazar a mensajes y queremos reemplazar a mamá, ¿sí? Queremos reemplazar a mensajes y queremos reemplazar a mamá, ¿cómo sería? Tendría que ser así. Si solamente reemplazo mamá, sería Renata le escribe mensajes. Si solamente reemplazo al objeto indirecto. Renata le escribe mensajes. Quiero reemplazar al objeto indirecto y el objeto directo, ambos. ¿Cómo sería la oración? Sería así. La oración sería así. Renata se los escribe. En Renata se los escribe, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el objeto directo. El objeto directo es los. Recuerda que Lola o los, las. Lola, los, las es objeto directo. Entonces aquí en Renata se los escribe, tenemos objeto directo. ¿Ya? Pero en C, Renata C en se los escribe. Ese C es el objeto indirecto reemplazado. Por lo tanto, ese C tiene que estar aquí, identificado. Y obviamente es, ¿qué componente? Es objeto indirecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué aquí el objeto indirecto es C y por qué aquí el objeto indirecto es le? Por esta razón. Cuando el objeto indirecto solamente es reemplazable por le o por les. Cuando se conserva el objeto directo. Aquí se está conservando el objeto directo. ¿Quién es el objeto directo? Mensajes. Renata le escribe mensajes. Esa es la oración. En Renata le escribe mensajes, le está reemplazando a su mamá. Pero si yo quiero reemplazar a su mamá y quiero reemplazar mensajes, voy a utilizar C. ¿C para quién? Para mamá. ¿C para quién? Para el objeto indirecto. Renata, C y los para el objeto directo. Mensajes, que es plural, los. Renata, C, los, escribe. Puede darse el caso en el que cuando tengo el objeto directo reemplazado, ¿puede aparecer el OI pero con la forma le? No, no puede. No podemos decir Renata lee, los escribe. No tiene sentido, ¿no? Entonces se los escribe, se los devuelve, se lo dio, se las dio, dependiendo, ¿no? del género, dependiendo del número. ¿De quién? Del objeto directo. ¿Ya? Ya está. Otros componentes, antes de continuar, sí, perdón. Ya. Otros componentes son, como ya hemos trabajado ya complemento agente, ya hemos trabajado ya el complemento predicativo y el atributo,
Ahora estamos viendo solamente objeto directo, objeto indirecto, y luego vamos a ver los complementos circunstanciales. A ver, aquí me gustaría que ustedes reconozcan objeto directo y objeto indirecto en estas oraciones. A ver, fíjense aquí. Peina, peinar. ¿Quién peina? La niña. ¿A quién peina la niña? A su mascota, objeto directo. ¿No es así? Subrayan cuál es el objeto directo e indirecto. A ver, vemos, ver. ¿Quiénes ven? Nosotros, sujeto tácito. Ya tienes que hacer la pregunta para ver. Puede ser a quiénes vimos o qué es lo que vimos. Si yo digo a quiénes vimos, a María y a su novio, los vimos. ¿Qué es lo que vimos? Vimos una muñeca, la vimos. ¿Ya? Tienen que saber hacer la pregunta dependiendo de quién posiblemente sea el sujeto, quién posiblemente sea el objeto directo. Persona o cosa. ¿Quién posiblemente sea el objeto indirecto? Recuerda que el OI siempre se va a recibir. El objeto indirecto recibe, se beneficia con el objeto directo. En el caso, por ejemplo, de Renata escribe mensajes a su mamá es el objeto indirecto y a su mamá recibe los mensajes. El objeto indirecto se beneficia o se perjudica, es el que recibe el objeto directo, ¿ya? También. A ver aquí, reconozcan los objetos, por favor. Ejercicio más y ya concluimos. A ver, 4. Objetos, debajo escriban si es objeto directo o indirecto, ¿ya? Ahorita, por favor, antes de que sea la hora. Rapidito. Ay, no habilité la pizarra. Ya está. Ya está habilitada. Ahora sí, pueden trabajar. ¿Qué es su mascota? ¿Qué función? Ya, muy bien. Ya, fíjense bien. ¿Es OD o es OI? A ver. Si es OD, puede pasar a la voz pasiva. María come una manzana. Una manzana es comida por María. Si es OD, pasa a la voz pasiva. Si es OI, no puede pasar a la voz pasiva. El OI recibe algo. Juan compró una galleta para Manuel. ¿Quién recibe la galleta? Manuel. Manuel es OI, la galleta se lo dé. ¿Ya? A ver. Sigan. ¿Y los demás qué están haciendo? El camino. ¿Qué es el camino? ¿Es objeto directo o indirecto? A ver. Si el camino es objeto tal, los muchachos, ¿qué cosa es? Abuelita no es objeto, ¿ah? Dice, te dibujé este dinosaurio, abuelita. La abuelita es la persona a la que le están hablando. Abuelita es el vocativo. ¿Ya? El alcalde premió al profesor Peña. Yo puedo decir, el alcalde lo premió. Lo se refiere al profesor Peña. Muy bien, objeto directo. La niña peina a su mascota. Puedo decir, la niña la peina. O la mascota es peinada por la niña. ¿Sí? Objeto directo. Muy bien. En B, vemos películas de acción. Los sábados vemos películas de acción. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Qué es lo que vemos? Películas de acción, objeto directo. Puedo decir, las películas de acción son vistas por nosotros los sábados. Acepta el cambio de la voz pasiva. El alcalde premió al profesor, ya está. Ellos lo han adquirido a menor precio. ¿Qué han adquirido ellos a menor precio? Eso, objeto directo. Muy bien, Lola. En la E, te dibujé, ¿no? Se entiende que el sujeto es tácito. Yo dibujé algo. ¿Qué es lo que dibujé? Este dinosaurio. Este dinosaurio es objeto directo. Te extraño mucho, querido hijo. A ver, querido hijo es igual que abuelita. Querido hijo va separado por una coma, al igual que abuelita. ¿Qué función cumple querido hijo? Es el vocativo. Querido hijo no es parte de la oración. ¿Ya? Tachado, querido hijo, no es querido hijo. Extraño. ¿A quién extraño? A ti. Te extraño. Si yo digo extraño a María, sería la extraño. Extraño a José, lo extraño. Te extraño a ti, te extraño. ¿Ya? Ahí te es objeto directo. A ver aquí, muéstrales el camino a los muchachos. Muéstrales. ¿Qué vas a mostrar? El camino de, ¿a quién? A los muchachos. ¿A quién muéstrales el camino a los muchachos? El objeto indirecto, los muchachos está duplicado. ¿Qué significa? Que además de los muchachos hay otra palabrita que es oí. ¿Cuál es? Les.
Les y los muchachos semánticamente equivalen ¿no? Tienen el mismo valor. Se refieren a la misma entidad. Simplemente que se ha duplicado el objeto indirecto. Esta es la respuesta. Ahí están las respuestas. ¿Ya? Siguiente. El complemento atributo ya sabes que está presente en el predicado nominal. O sea, tiene que haber verbo copulativo para que esté presente el atributo. Ya sabes tú el complemento predicativo. El complemento predicativo es un adjetivo o una frase adjetiva que no es modificador directo. Aparece en el predicado, no es modificador directo y acompaña a un verbo predicativo. Aquí el adjetivo contento responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo bailaba? Contento. También responde a la pregunta ¿quién está? ¿No? ¿Quién está contento? Joaquín. ¿O quién es contento? Joaquín. El complemento predicativo tiene doble modificación, ¿no? Por un lado al verbo y por otro lado a otro componente de la oración. Los complementos circunstanciales pueden ser de modo, de lugar, de tiempo, agente. Para modo podríamos preguntar, le podemos preguntar al verbo cómo lo hizo, ¿no es cierto? Podemos preguntar cómo. Perfecto. Para lugar podríamos preguntar dónde, a dónde, por dónde. Lo básico es dónde. ¿Dónde, a dónde, por dónde? Recuerda. Ya está. Para tiempo será cuándo, hasta cuándo, para cuándo. ¿Ya? ¿Cuándo, hasta cuándo, para cuándo? O sea, en algunos casos requiere de una preposición previa. Agente, aquí sería, tendría que preguntarle al verbo, pero recuerda que la oración tiene que estar en voz pasiva, ¿no es cierto? Podrías preguntar en oraciones de voz pasiva, ¿quién es el responsable? Puedes preguntar, ¿quién es el responsable? Y la respuesta será el complemento a agente. A ver, aquí subrayen los complementos y me dicen qué tipo de complementos son. A ver, subrayen, identifiquen. En 2 minutos. Uy, imposible. Ya. A ver, niños, ahí, esta es la respuesta. Cansada, atributo, ¿no es cierto? La clase objeto directo. La clase de hoy es objeto directo. Cansada, cansada es el predicativo. La clase de hoy es el objeto directo. ¿Ya? Ahí están las respuestas escritas de color rojo. Muy bien. Pregunta 2 y pregunta 6, por favor, lapicero para sus 12 preguntas. Pregunta 2 y pregunta 6. En la pregunta 2 la respuesta es B, marquen por favor. En la pregunta 6 la respuesta es también B. Finalmente, en las preguntas 9 y 12, estas son las respuestas. Por favor, hagan captura de pantalla o copien. En la 9 es la A y en la 12 para completar, ¿no es cierto?, rápidamente, modo, muy segura, atributo, feliz, predicativo y en el predicado verbal es circunstancial el lugar. Muy bien, muchachos, eso es todo. La siguiente sesión nos vemos, cuídense. ¿Ya? Vamos a salir. Hasta luego.